¿Fredo? ¿Eres tú? ¡Wow! Tanto tiempo sin verte. No sabía que eras bombero. Hola, Tomás. Qué bueno verte. Sí, soy bombero. ¿Cómo estás? Estoy bien, pero ¿qué estás haciendo aquí? No me digas que hubo un incendio en mi edificio. No, no, tranquilo. Era un gato. Un gato quedó atrapado en un árbol y lo rescatamos. Ah, claro. ¿Un gato? Qué gracioso. Suena un poco aburrido. No lo es. Quiero decir, los bomberos no solo apagan incendios, podemos hacer más cosas. ¿En serio? Me gustaría saber sobre tu rutina. Suena muy interesante. Bueno, tú eres un gerente general. Supongo que mi rutina es diferente a la tuya. Sí, probablemente. Por ejemplo, me despierto temprano todos los días, a eso de las 6 de la mañana. Me despierto a esa hora porque empiezo a trabajar a las 7 de la mañana. ¿Qué hay de ti? Bueno, no tengo una hora específica para despertarme. Puedo despertarme a las 5, 4, 6 de la mañana. Depende si tenemos una emergencia o no. Nunca se sabe, así que tenemos que estar siempre preparados. Es interesante. Bueno, mi despertador suena a las 6 a.m. todas las mañanas, cada día. Por supuesto, me levanto inmediatamente, me ducho y me visto. Cuando trabajo como bombero, no me ducho. Quiero decir, no mientras trabajamos. Tenemos que estar siempre listos. Como te dije antes, lo mismo sucede con el desayuno. Simplemente enciendo la tetera y pongo a hervir un poco de agua para tomar un café para el desayuno. ¿Qué es lo que tú comes? Depende del día. A veces como pan integral con café, con leche y a veces solo café. Después de desayunar, me lavo. Es muy importante hoy en día. Supongo que lo sabes. Por supuesto, siempre me lavo las manos. Es muy importante desinfectar. Tienes razón. Bueno, luego tengo que ir a trabajar y llego como a las 6:45. Pero ¿no ordenas tu habitación antes de salir de casa? Eso es muy importante. No precisamente. Tengo una persona que hace ese trabajo por mí y no tengo que pedírselo. Eso puede ahorrarle mucho tiempo. Eres afortunado. Siempre tengo que ordenar mi habitación. Pobre de ti. Bueno, después de eso almuerzo como a la 1 o 2 de la tarde. Cuando tengo tiempo suelo ir a un restaurante, pero cuando no, solo tomo el teléfono y pido comida. Bueno, yo hago mi propia comida. Creo que eso es más saludable. Suelo preparar mi comida en casa. Luego lo divido en pequeños tuppers y finalmente solo me queda calentar mi almuerzo en el horno. Eso es más práctico para mí. Además ahorro mucho dinero. Cocino muy bien, por cierto. No te creeré a menos que me invites a almorzar, amigo mío. Seguro, puedes venir a casa cuando quieras.
pero tendremos que establecer un tiempo para eso. Seguro, no te preocupes. Por cierto, ¿haces ejercicio? Porque te mantienes en forma. Genial. Por supuesto, como bombero siempre estamos haciendo ejercicio. Hago mucho ejercicio. Pero ¿realmente comes fuera todos los días? No puedo creerlo. ¿No te cansas de eso? Solo pregunto. No, porque voy a diferentes restaurantes y pruebo diferentes tipos de comida. Así que no me aburro. Pero tú, mi amigo, debes terminar muy cansado todos los días, ¿verdad? Tu trabajo es muy duro. Sí, suelo terminar muy cansado. A veces llego a casa y simplemente me acuesto en mi cama. Si yo fuera tú, estoy seguro de que haría lo mismo. Y no me levantaría fácilmente. Totalmente. Ni siquiera tenemos mucho tiempo para pasar el rato con amigos. Estamos muy ocupados. Ni siquiera tienes tiempo para sacar la basura, ¿verdad? Eso es lo que pienso. No exageres, saco la basura todos los días. Te dije que yo ordeno la casa siempre. Cierto. ¿Y es difícil ponerse esa ropa? Siempre me pregunté eso. Al principio sí, pero luego te acostumbras y se vuelve más fácil cada día. El problema no es ponerse esta ropa. El verdadero problema es quitarse este uniforme. Como termino muy cansado y sudo mucho, puede ser muy difícil quitarme este uniforme. Créeme. Supongo que sí. ¿Y cómo lo lavas? Ese uniforme parece difícil de limpiar. En serio. No, no lo es. Solo abro la lavadora y lo pongo. Eso es todo. Ya veo. Bueno, la parte difícil será secar ese uniforme. Debe ser difícil. Sí, puede tardar horas en secarse, eso es cierto. ¿Y tú qué haces los fines de semana? Los fines de semana, bueno, normalmente me tomo un descanso, como tú. Me acuesto en mi cama todo el día. O a veces salgo con mis amigos. Vamos a ver una película o a tomar algo. Espera un minuto, ¿qué hay de Melissa, tu novia? ¿No sales con ella? ¿Melissa? Ah, Melissa. Bueno, no. Rompí con ella el año pasado. No sé de ella. ¿Qué? ¿Pero por qué? Recuerdo que ustedes dos se llevaban muy bien. ¿Qué pasó? Sí, lo pasamos muy bien, pero ella tenía un problema. Cada vez que teníamos una cita, ella solía cancelarme. Ella solía cancelar la cita, pero ¿por qué? Tal vez tenía un problema o algo importante que hacer. No sé. Ella siempre llegaba tarde a nuestras citas, y eso no me gustaba, en absoluto. Ya no quería lidiar con eso, así que hablé con ella y terminamos la relación. Wow, siento escuchar eso. Es triste descubrir que no podemos estar con una persona para siempre. Sí, bueno, eso es parte de la vida. ¿Qué hay de ti? ¿Te casaste? No, no, aún no. Todavía estoy saliendo con Cecilia. Hemos hablado de casarnos, pero
No sé, no estoy seguro de eso. Quiero decir, la amo y ella me ama, pero... Pero nada. Si ustedes dos se aman, adelante, cásense. Quiero decir, ¿por qué no? Tienes razón, le propondré matrimonio mañana y no me rendiré hasta que ella diga que sí. Bien dicho, necesitas madurar. Bueno, me tengo que ir. Deberíamos hablar más tarde. Seguro. ¿Por qué no vamos a uno de esos restaurantes a los que sueles ir? Quiero conocer. Sí, ¿por qué no? Realmente disfruté conversar contigo. Te veré más tarde. Ah, y tal vez allí puedas decirme exactamente lo que hace un bombero. ¿Por qué no me dijiste? Cierto. Y tú lo que hace un gerente general. Tal vez en un próximo video, ¿verdad? Espero que hayas disfrutado de esta conversación. Si fue así, comparte este video con un amigo y considera suscribirte al canal para ver más videos como este. Y si quieres apoyar este canal, puedes hacer clic en el botón Super Gracias. Muchas gracias por tu apoyo. Miembro de la familia Tangerine. Un gran abrazo.